un círculo vicioso que realmente hay que contemplarlo, porque si nosotros nos quedamos adentro, por ejemplo los que viven en departamentos, que no se pueden mover, y entonces estamos aumentando los riesgos producidos por las enfermedades crónicas para tratar de no contagiarnos del coronavirus. Entonces es un dilema. Mónica Campi. Sí, doctor, me parece, o sea, hay voces que dicen que con media hora de actividad o de caminata uno podría ir mejorando su estado físico en estos momentos. ¿Qué puede hacer el ciudadano que tiene que estar adentro? ¿Qué sugerencia le puede dar respecto a la actividad física? Bueno, en realidad lo primero que tienen que hacer es tratar de no permanecer por más de una hora sentados. Imagínense que con el tema de no poder moverse y de comunicarse, ahora prácticamente casi todas las actividades se desarrollan o por Zoom, o bueno, en este caso podría haber sido por Skype, es decir, por todo lo que tenga que ver con estar sentado en una computadora. Entonces, el estar sentado ha demostrado que cuando uno permanece muchas horas sentado, por ejemplo, en el día más de 9 horas sentados, tiene acrecienta más el 40% de morirse en 15 años. Entonces, el tema es no, ¿por qué? Porque cuando uno se sienta, empieza a disminuir el tema de la circulación, a aumentar el colesterol, aumentar las dislipidemias, es decir, toda una serie de trastornos producidos simplemente por estar sentados. Entonces, no permanecer más de una hora, cuando uno está sentado, se levanta cada 50 minutos y empieza a hacer lo que se llama pausas activas. Las pausas activas hoy se pueden incluso hasta conocer a través de YouTube o algunos de los programas que aparecen, que son muy interesantes, que se pueden copiar, digamos, se pueden imitar, y de esa manera, realizando esos 5 minutos o casi 10 minutos de pausa activa, uno se para y luego puede seguir sentado un tiempo más. En realidad, lo ideal sería que parte de la actividad, incluso en la computadora, lo realice de pie o en por ejemplo, en una mesa más alta, de tal que permita trabajar en una posición de pie sin estar agachado. Esas serían, digamos, lo más importante por un lado. Por el otro lado, es aprovechar la silla para sentar y pararse varias veces, como si fuese un ejercicio de repeticiones, porque justamente eso activa la circulación y al mismo tiempo una persona, imaginemos una persona de más de 65 o 70 años que tiene dificultades para caminar. Entonces se le acrecenta el problema al estar quieto o al estar mucho tiempo sentado, y va necesariamente a tener que depender de otra persona para poder levantarlo o sentarlo. Sí. Entonces tiene que hacer esos ejercicios para mantener la individualidad, es decir, no depender de alguien. Por ejemplo, Juan Carlos Blanco en Tucumán. Es muy interesante lo que decís, Cacho, porque yo escucho y veo televisión a diario y efectivamente los epidemiólogos y los médicos en general hablan bastante del tema, pero yo no había escuchado, por ejemplo, estos consejos, o no sabía que eran las pausas activas, por ejemplo, y te iba a preguntar cómo aplicarlas con los menores, porque los chicos ya de por sí antes del COVID tenían la tendencia a estar muchas horas del día o con el teléfono celular, o con la PC, o la laptop, o lo que fuese, inactivos, pero más allá de eso, ahora se agrava porque son muchísimas más horas, no ir al colegio, no hacer ejercicio físico en el colegio. ¿Qué recomendamos para los chicos? Bueno, yo creo que acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se ha implementado o se quiere implementar algo muy interesante, que es que se permitan dar clases al aire libre, en las plazas, por ejemplo. Eso permitiría hacer pausas con los chicos para que los chicos puedan, además de mantener una relativa socialización, es decir, estar con sus compañeros, por supuesto respetando todos los protocolos que correspondan, pero tratar de que los chicos
salgan junto con los mayores, digamos, con espacios y con tiempos que sean adecuados. Por ejemplo, para una persona mayor sería muy importante que a lo mejor entre las 3 y 5 de la tarde o 2 y 4 de la tarde, cuando el sol brilla, pueda tomar sol digamos, durante 20, 30 minutos para poder incorporar a través de la piel y de los rayos solares la vitamina D, porque la vitamina D aumenta la inmunidad y está observado en muchos estudios que aumenta la inmunidad, en este caso contra el virus. Entonces es muy importante. Entonces los chicos pueden compartir, además los chicos tienen incluso menos probabilidades en cuanto a de acuerdo a lo que dicen las estadísticas del contagio. Entonces lo importante es que los chicos puedan o andar en bicicleta, es decir, siempre manteniendo los recaudos y los protocolos que establezcan las autoridades competentes. Pero tienen que tener una vida activa incluso fuera de la casa, puesto que es muy frustrante para un chico e incluso para un adolescente permanecer encerrado en su habitación. Doctor, si usted me permite, querría yo hacerle una pregunta ahora, sacándole un poco de este tema, que tiene que ver con este tema, pero usted como médico del Comité Olímpico Argentino, me interesaría saber cómo se están preparando los deportistas en este momento. Bien, en este momento, por suerte, desde hace ya algunos meses, se ha permitido que los atletas que son representativos nacionales, internacionales, incluso con vistas a Tokio, hayan vuelto al entrenamiento. También cada disciplina con sus protocolos correspondientes. Así que ellos están entrenando, porque realmente el problema que teníamos con los atletas es que cuando un atleta deja de entrenar 3 semanas, ya ha perdido fuerza muscular, ha perdido masa muscular, ha cambiado su conformación morfológica, es decir, ha aumentado la masa grasa, y eso es ¿por qué? Porque un atleta es equivalente a un auto de Fórmula 1. Si usted al auto de Fórmula 1 no le está controlando en cada carrera cada uno de los detalles, que está justamente controlados por sensores en este momento, ¿no es cierto?, y por una cantidad de tecnología impresionante, el atleta de alto rendimiento es lo mismo, necesita que todos los días realice el entrenamiento al 100% de las posibilidades, porque si no, no puede llegar a la competencia que ellos merecen cuando se realizan, por ejemplo, en este caso, los Juegos Olímpicos, donde evidentemente la competencia es muy exigente. Entonces, ahora, por suerte, ellos pueden entrenar, y de alguna manera, nosotros hemos hecho una encuesta a través de una de las kinesiólogas del Comité Olímpico Argentino, Romina González, y se ha establecido, hicimos una estadística, o sea, una encuesta con más de 413 atletas representativos nacionales e internacionales, y ellos marcaban el problema porque evidentemente ya habían pasado más de 3 semanas sin hacer actividad y se encontraban con falta de fuerza, con pérdida de todo lo que yo les comenté, además del problema mental que significa eso, ¿no? Un problema mental con una angustia muy grande, con problemas para dormir, con muchas horas, incluso algunos con llanto por la depresión. Evidentemente la cuarentena, al principio muy necesaria, les produjo algunas alteraciones, que afortunadamente se corrigieron con al haber permitido volver a los entrenamientos con la intensidad que corresponde. Mónica Campi. Sí, siguiendo el tema, doctor, esta persona, el atleta que para 3 semanas, ¿cuánto le lleva volver a estar en condiciones, a estar al 100% de lo que necesitaba más o menos? Bueno, de acuerdo a esta encuesta que se hizo, después de que tuvieron más de 100 días, prácticamente tuvieron casi
aproximadamente, sí, casi 3 meses, los primeros 3 meses que hubo de parate importante, ellos consideraban que necesitaban más de 3 meses y medio para poder recuperar el estado actual, el estado inicial. Juan Carlos Blanco, perdón, Juan Carlos Blanco en Tucumán. Sí, en esa línea de preguntas te quería repreguntar en tal caso, ¿cómo es cómo se reintegra físicamente a la actividad normal, a la mal llamada para mí nueva normalidad, porque en realidad sería una normalidad post-pandemia, que tampoco estamos en la post-pandemia, ¿no? Yo no sé, cuando la gente habla de post-pandemia, no sé de qué planeta hablan, porque la pandemia está con rebrotes, con segundas olas, pero bueno, dejando de lado los tecnicismos dialécticos, la pregunta es cómo reintegrarse, primero los civiles normales, digamos, los que no somos deportistas o no somos jóvenes tampoco de alto rendimiento, y luego los atletas. ¿Cómo sería ese procedimiento? Bueno, en el caso de las personas como nosotros, que estamos acostumbrados a competencias a lo mejor más de tipo recreativas, o bien competitivas, pero de acuerdo a cada grupo de edades que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Yo soy muy activo, sigo jugando al fútbol, y tengo 70 años, tengo 72 años, pero cada grupo etario tiene que volver a su actividad en función de la actividad que realiza, si es futbolista, si es tenista, si es golfista, etcétera. En ese caso, lo primero que tienen que hacer es comenzar con un trabajo de características aeróbicas y en forma pausada, es decir, yendo de menor a mayor, con un trabajo acompañado de flexibilidad y de fuerza muscular. Es decir, dentro de los parámetros de la aptitud física, la capacidad aeróbica, la fuerza, la elasticidad o la flexibilidad son componentes de la misma. Entonces, tienen que ser reintegrados en forma paulatina. Ahora, aquel que piensa que cuando se abre la posibilidad, por ejemplo, de jugar al tenis, toma la raqueta y se va a jugar al tenis, ese es el que más probabilidades tiene de lesionarse o de tener algún inconveniente físico, precisamente porque tantos días de cuarentena evidentemente produjo un deterioro en toda la salud y en la salud física. Por eso es que tiene que hacerse en forma paulatina y, por supuesto, previo a todo esto, tendrían que hacer un estudio médico para ver, digamos, los parámetros de la salud, para que justamente a través de análisis clínicos, electrocardiogramas de reposo o electrocardiogramas de esfuerzo o equivalentes, de acuerdo a lo que cada médico solicite, por lo menos asegure de que esa persona está sana, se encuentra en condiciones de poder empezar una actividad y esa actividad la va a tener que hacer en forma progresiva, no de ninguna manera salir y jugar cualquier tipo de competencia, por más que hayan dado la bandera verde para que uno pueda hacer actividad. Mónica Campi. Sí, estaba pensando sobre lo mismo, doctor, si una persona, adulto mayor, hace todo bien, los pasos que usted acaba de relatar, y hace el trabajo paulatino, digamos, nada repentino, ¿puede hacer toda su vida deporte o hay que cuidar la estructura ósea en algún momento? ¿Cómo No, puede hacer, yo creo que hay deportes para todas las edades y por lo tanto el que quiere competir en un deporte determinado, como puede ser, pongamos el fútbol, y tiene mi edad, bueno, tendrá que jugar con grupos de mi grupo etario, o sea, con equipos del mismo grupo etario. Yo no puedo competir, por ejemplo, con mi hijo. Entonces, de esa manera, cuando uno puede competir con ese mismo grupo de edades, por ejemplo, se aconseja la edad de 30 a 35, 35 40, 40 44, 45 50, así cada 5 años, que puedan competir entre esos grupos etarios. Los estudios lógicos tienen que ser lo que corresponden para saber que uno está bien y no hay ningún problema. Aquellos que han padecido el problema, o sea, los que tuvieron el virus, los que tuvieron COVID-19, eso sí tienen que tener mucho cuidado
porque de acuerdo a algunos trabajos, el virus puede dejar algunas secuelas a nivel del miocardio y por lo tanto esas personas tienen que someterse a estudios cardiológicos importantes como para descartar de que el virus no ha dejado ninguna secuela a nivel del miocardio para después poder ir a hacer actividad física competitiva. Juan Carlos Blanco, nos quedan 10 minutos de esta entrevista y te doy la palabra a vos. Tengo que interrumpir necesariamente el tema que está interesantísimo para hablar de otro que también le va a interesar mucho a la gente. El doctor Lentini ha sido médico personal de Diego Armando Maradona, nada menos. Opa. Y de hecho ha sido también integrante del staff médico de un equipo de Dubái, que no te recuerdo el nombre, el Wapsal, ¿no? ¿Puede ser? Al Wapsal. Sí, el Wapsal. Tal cual. ¿Cómo fue tu experiencia con Diego, Gacho? ¿Perdón? No escuché. ¿Cómo fue tu experiencia siendo médico de Diego? Sí. Bueno, la experiencia de Diego jugador fue para mí una de las más grandes que tuve, junto cuando me tocó también trabajar con Gabriela Sabatini. Dos verdaderos número uno, y Gabriela, una persona excepcional. A Diego lo llevé al CENAR, porque pensé que ese era el mejor ámbito para que él pudiera entrenar. Nosotros lo hacíamos entrenar aproximadamente unas 6 o 7 horas, a veces diarias. Entraba al CENAR a las 8 de la mañana y se iba a las 5 de la tarde. Es decir, que eso lo hizo durante muchos meses, hasta el Mundial, hasta lamentablemente lo que pasó en el Mundial, que no fue un problema, fue un problema de alguien que mejor olvidarlo. Pero el ímpetu de Diego, las ganas de Diego de entrenar, el contagio que produjo a los atletas dentro del CENAR fue maravilloso. Y además, lo que siempre pude admirar también es que él podía hacer cualquiera de las actividades deportivas con excelencia. Es decir, era increíble cómo realizaba, por ejemplo, ejercicios de boxeo con los boxeadores, o de saltar en una cama elástica como los grandes atletas, cuando prácticamente había sido su primera oportunidad que ingresaba a una cama elástica, cuando nosotros le variábamos ejercicios, o cuando lo hacíamos jugar al básquetbol y embocaba la pelota con la mano, pero también la embocaba con el pie. En fin, un privilegiado. Un privilegiado. Y realmente, Diego creo que dentro de la cancha fue el mejor. Y después la experiencia como entrenador la he vivido en el Al-Wazal y en el Fujairah, el otro de los Emiratos Árabes que trabajó Diego. Y realmente Diego es una persona que jamás faltó a un entrenamiento, incluso en una oportunidad tuvo que operarse del hombro y faltó ese día, y al día siguiente ya estaba en el campo de juego. Es decir, una persona realmente muy responsable, en ese sentido muy profesional, y la verdad que escuchar cómo él alentaba a los jugadores era algo fantástico. Así que para mí fue una experiencia muy linda haber trabajado con Diego y haber estado con él en su preparación, ¿no? Cuando él fue jugador. Hacemos 3 preguntas cada uno, rapidito. Doctor, ¿cómo ve el comienzo del fútbol argentino en esta etapa del COVID? Bueno, creo que bueno, yo soy de Boca, así que me alegro que haya ganado. Yo también. Me alegró mucho que haya ganado el otro día. Tenía mucho miedo por el hecho de que muchos jugadores estuvieron infectados con el COVID y bueno, a veces esas cosas en una competencia de semejante envergadura, bueno, puede dejar secuelas, puede dejar lesiones, ¿no? Como salió en una revista, una vez una publicación hace poco, de jugadores lesionados después del COVID y que es un número bastante importante en la Liga Española. Entonces, me parece a mí que hay que hacerlo en forma progresiva, hay que seguir cuidándose y seguir muy bien los protocolos que están establecidos para que los jugadores puedan paulatinamente ir llegando a su nivel físico y psicológico correspondiente para la alta competencia. Mónica Campi. Fútbol femenino, doctor, ¿cómo lo ve? ¿Va creciendo en la Argentina? ¿Posibilidades en el mundo? ¿Cómo lo ve? Sí, realmente el fútbol femenino, incluso hay mujeres que creo que en Brasil
o en Estados Unidos las han hecho jugar con varones y han demostrado una habilidad excepcional. Yo tengo mi hija que juega muy bien al fútbol, así que tengo un ejemplo en mi casa. Y la verdad que disfruto cada vez que ella juega, porque, bueno, por supuesto que no la voy a ver, pero no quiero opinar como padre, porque si no caigo en la misma que siempre a veces yo critico cuando uno ve a sus hijos compitiendo. Pero creo que el fútbol femenino en este momento cada vez más da gusto ver fútbol femenino, porque el nivel es tan bueno como y tan comparable con el de los varones. Juan Carlos, te dejo la finalización de esta entrevista para ti. Bueno, gracias. Sí, yo tuve la suerte de compartir con el doctor Lentini muchos años en la Secretaría de Deportes, en el CENAR particularmente, casi 20 años, o un poquito más inclusive, y ver también el desarrollo de deportes como el fútbol para ciegos, por ejemplo, o el tórbol, especialidades que uno, solamente las puede ver allí, ¿no es cierto? ¿Cómo es el tema discapacitado, Cacho? Bueno, mira, nosotros disfrutamos mucho cuando escuchamos y cuando vemos que nuestros atletas paralímpicos alcanzan logros así y medallas. Por supuesto que cada paralímpico a la Argentina le representa muchas más medallas que los Juegos Olímpicos. Es decir, los paralímpicos traen muchas más medallas. Y eso a nosotros nos llena de satisfacción, porque estos muchachos realmente han superado el inconveniente que pueden haber tenido, y gracias al deporte, y el deporte en este caso de alto rendimiento, han podido demostrar y pueden demostrar día a día todo lo que puede un ser humano cuando realmente decide dejar de lado su discapacidad y trabajar y practicar o competir de igual a igual, los paralímpicos como los olímpicos, y eso a nosotros nos llena de orgullo cada vez que un medallista como el tenista ahora alcanza logros así tan importantes a nivel internacional. Habla de lo bueno que es eso, y por supuesto que yo en este caso no solamente hablo de nuestros paralímpicos, sino también a nivel mundial, ¿no? ¿Alguna preguntita más, Juan Carlos, para la finalización de esta entrevista? Sí, me quedó la última consulta de paciente. ¿Qué aconsejás vos en esta vuelta a cuando sea, no es en este momento, para las personas, digamos, de diferentes espacios etarios? ¿Qué tipo de estudios habría que hacerse obligatoriamente? Bueno, habría que hacerse estudios bioquímicos, los bioquímicos de rutina, que a veces cada médico, salvo que alguno tenga antecedentes, por ejemplo, de dislipidemias o hipercolesterolemias, o necesita observar también cómo está funcionando la parte renal o la próstata, o en fin, alguna patología individual que esa persona tenga, estudiarla para ver cómo está esa situación, el control de la hipertensión en este caso también, y estudios cardiológicos, o sea, el electrocardiograma, la ergometría o el ecocardio-doppler. Hoy se utiliza mucho el ecoestrés, que serían, digamos, para mí más importante que una ergometría, hacer un ecocardioestrés, y de esa manera entonces, una vez que esos estudios están bien, y bueno, le da a uno la tranquilidad de comenzar o recomenzar sus actividades deportivas. Perdóname, ¿qué es el ecoestrés? Es un estudio que se realiza, digamos, es un ecocardioestrés o un ecocardio-doppler, que es mientras uno está sentado en una camilla, por ejemplo, pedaleando, se le hace el Doppler, y entonces en lugar de hacer un ecocardio-doppler y una ergometría, uno suma los dos estudios, el ecocardio y el Doppler, y el estrés, a través del estrés, o sea, que significa pedalear, y entonces obtiene los dos elementos importantes para saber cómo funciona el corazón. Doctor, discúlpame, Juan Carlos, una cosita chiquitita antes de finalizar. ¿Cómo se están preparando los deportistas para la próxima Olimpiada? Nuestros deportistas, ante esta situación. Bueno, como yo les decía al comienzo, ya los atletas están trabajando, y están trabajando a full,
en todas las actividades. No recuerdo si las leonas, como yo ahora, como también estoy en cuarentena, como todo el mundo, por supuesto, pero no recuerdo si ya las leonas están trabajando en un lugar en especial, y así lo están haciendo. En el CENAR también se está trabajando, es decir que, y en distintos lugares del país seguro que los atletas están trabajando, en Santa Fe, en Rosario. Es decir, que se está trabajando manteniendo los protocolos que correspondan en cada disciplina, pero están trabajando pensando justamente si se hacen los Juegos Olímpicos. Te dejo la despedida, Juan Carlos. Cacho, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos dedicaste y lo claro, como siempre, de tus explicaciones. Ha sido un lujete que nos dimos hoy para aprender algo de lo que no estamos habituados a charlar, por lo menos con un profesional de tu experiencia. Así que en nombre de todos, te mando un gran abrazo, cuídate mucho vos también, un beso a tu familia y bueno, nada, muchas gracias. Fue gracias a ustedes. Interesantísimo. Te agradezco mucho, Juan Carlos, y la verdad que un placer poder por lo menos conversar un rato. No creo que sea la última vez, ¿no es cierto, Juan Carlos? Lo vamos a volver a tener aquí al doctor Lentini, ¿no es así? Seguro que no. Vamos a abusar de tu amabilidad. Porque realmente el tiempo es muy pequeño, lo que tenemos son 60 minutos, y realmente para ustedes hablar toda la hora y charlar, qué sé yo, como 5 horas de todo lo que usted conoce y que es tan importante para nuestra audiencia, ¿no es así? Nos queda para otro programa, Daniel. Sí, bueno, sí. muchas gracias. Gracias a usted por su participación acá en La Luciérnaga Curiosa. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes a usted. Buenas tardes, Chacho. Buenas tardes. Queridos amigos, ¿cómo seguimos con esto? ¿Cómo está usted, Campi, ahí? Muy bien, Bien. un día muy lindo, un poco de viento frío, pero bien. ¿Y usted, amigo Juan Carlos? Bien, igual que Mónica también está